Saludos a todos, soy Yadiel Señor en el podcast de Yadiel Te Informa. Con nosotros de invitada a la representante por acumulación a la Cámara y candidata a la reelección por el Movimiento Victoria Ciudadana, a Mariana Nogales Moninelli. Saludos, Yadiel, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Mariana Nogales Moninelli es abogada, feminista y férrea activista de derechos humanos. Estudió ciencias ambientalistas en la Universidad de Puerto Rico y completó un bachillerato en psicología en el 2006 y un grado de Juris Doctor en el 2010 y obtuvo el premio de Derechos Internacionales. También recibió el premio Thurgood Marshall de la Comisión de Derechos Civiles. En el 2011 comenzó a ejercer la práctica de la abogacía en las áreas de derechos de familia, civil, penal, laboral y notarial. Además, fue admitida a la práctica federal en junio de 2017. Desde su juramentación, ha sido miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y del panel de abogados de Pro Bono Inc. Y a menudo presta servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos. Bienvenida, representante de Hogares. Gracias por aceptar la invitación. Pues nuevamente, gracias por la invitación. Estamos bien contentas de estar aquí contigo y este proyecto que me parece muy interesante. Sí, eso es así. Bueno, senador, representante, ¿por qué usted aspira a la reelección para ser representante por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana? Pues mira, esta experiencia de estos 4 años es la primera vez que estoy en la legislatura. Pues ha sido una experiencia bien interesante, sobre todo el aspecto de la cantidad de información que uno maneja y la manera en que uno va conociendo cómo funcionan las agencias del gobierno, cómo funciona la rama ejecutiva, que no es lo mismo lo que uno lee en la Constitución, lo que uno ¿verdad? ve por escrito en las leyes, etcétera, que cuando uno lo ve en la práctica es otra cosa totalmente distinta. Y en estos momentos, y yo creo que eso fue parte de por qué nosotros empezamos a movernos para una elección en un espacio fortalecido del cual fuimos parte desde los inicios de la creación del Movimiento Victoria Ciudadana. Ahora mismo Puerto Rico está en una situación bien importante. Eso quiere decir que las decisiones que se estén tomando en estos años van a repercutir en los próximos 50 años. Wow. Por ejemplo, en esta legislatura pues se aprobó el plan de ajuste de la deuda. Ese plan de ajuste de la deuda y otros planes de ajuste de la deuda, como por ejemplo el refinanciamiento de COFINA, los planes de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Carretera, van a tener un impacto y un espacio de repago de un montón de años, le estoy diciendo décadas. En el caso del plan de ajuste de la deuda de la autoridad, al menos 35 años. En el de COFINA es el que creo que es el de 50, y el plan de ajuste de la deuda de las obligaciones generales igual. Y eso tiene un efecto en cómo va a dirigirse el país, porque limita la cantidad de dinero que nosotros tenemos disponible, porque hay mucha cantidad de dinero que está destinada al repago de la deuda. Y tenemos entonces encima la ley promesa y la Junta de Control Fiscal, que nosotros entendemos que a la primera hay que derogarla y a la Junta de Control Fiscal hay que sacarla de aquí, pero volando. ¿Y cuándo se supone que la Junta ya se vaya de Puerto Rico? Pues yo lo que he visto cada vez más, y estoy cada vez más convencida, es que por su voluntad no se va a ir. La Junta de Control Fiscal ha seguido extendiendo
y ha seguido interpretando la ley promesa y lo que ellos llaman los presupuestos balanceados, de tal manera que nunca se encuentra un presupuesto balanceado. Wow. Y se supone que hayan 4 presupuestos balanceados en años corridos para que entonces comiencen los preparativos para que se vaya a la Junta. Y también yo pienso que la Junta de Control Fiscal no se quiere ir, porque la Junta de Control Fiscal está ahí para que se den unos procesos en los cuales el pueblo de Puerto Rico y la gente se va a ver bien afectada, pero ese es el plan que ellos tienen para la colonia. Verdaderamente, eso es lo tengo que decir así, es el plan que ellos tienen para la colonia que implica mucho recorte en el aspecto social, en el aspecto educativo, en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Al contrario de lo que nos creen presentar, no, la infraestructura se va a afectar mucho. Wow. Y por esa razón es que nosotros entendemos que debemos volver a la legislatura para hacer frente a ese choque brutal que viene de parte de la Junta de Control Fiscal y por lo tanto del Congreso de los Estados Unidos. Wow, eso es bien interesante. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral y como legisladora de minoría? Pues mira, nosotros hicimos desde el principio un pacto que es extraño y la gente le estuvo muy curioso, y era que como estábamos 4 años, los primeros 2 años yo iba a ser la portavoz formal del Movimiento Victoria Ciudadana, y José Bernardo sería el portavoz alterno. Okay. Y entonces los otros 2 años, pues José Bernardo iba a asumir la portavocía. Wow. Y yo sería la portavoz alterna. Así que eso ha cambiado un poco las responsabilidades que uno tiene, ¿verdad? Y donde uno se sienta, que eso es zángano, pero sí las responsabilidades que uno tiene. Y pues la experiencia ha sido bien interesante por la cantidad de información que uno maneja. Yo recuerdo que las primeras 2 semanas yo tuve migraña, pero así a nivel de tomar pastillas de migraña, porque era demasiado la manera en que uno tenía que cambiar de tema. Por ejemplo, uno tiene que hablar de educación, después de salud, después de recursos naturales, después el presupuesto, después desarrollo económico. Era así muy, muy fuerte. Y entonces, si uno va a hacer el trabajo bien, pues tiene que pasar muchas horas sentada, muchas horas leyendo, muchas horas analizando, discutiendo, pero también muchas horas en la calle. Así que a veces es como gracioso que uno sale del calor de la calle horrible y entra en el congelador del hemiciclo y del Capitolio, que de verdad que es un congelador, es terrible. Yo creo que debes usar un abrigo porque... Sí, tengo como 3 o 4 abrigos en la oficina. Bueno, usted sabe que tenemos la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Qué le parece las alianzas que están propuestas entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño? ¿Es una buena estrategia? Pues mira, es una estrategia que es arriesgada, pero de quien no se arriesga no se escribe nada. Así que a veces, para uno romper con lo mismo y con las maneras tradicionales de hacer las cosas, uno tiene que arriesgarse a hacer algo completamente distinto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Desde el 2012, cuando para las elecciones de ese año, primero en el 2006, estaba el partido del Coquí, Puertorriqueños por Puerto Rico. Y esa fue la primera instancia en tiempos recientes donde se empieza a proponer unas alternativas a los 3 partidos de siempre. Y entonces ya para el 2012, aparte del PPR, está el Partido del Pueblo Trabajador, que en ese partido es que yo milité, y el Movimiento Unión Soberanista. Así que estaban esos 2 partidos también corriendo, que vuelven y repiten en las elecciones del 2016, ya no el PPR, pero sí el Partido del Pueblo Trabajador, y estoy casi segura que el Movimiento Unión Soberanista también. Y entonces uno va viendo que la gente va siendo escogidos por candidatos. Ya no están rajando la papeleta.
¿verdad? Sí. Sino que hacen un análisis, incluso dentro de los mismos partidos, hacen escogidos. Wow. Y esa tendencia se va moviendo de manera progresiva hasta que, por ejemplo, en estas elecciones yo vi papeletas mixtas en la Asamblea Municipal. Okay. O sea, llega ya, yo creo que la sofisticación del elector ha ido incrementando a nivel de que incluso están pendientes de quienes están en las legislaturas municipales, que anteriormente era un espacio que no se le prestaba mucha atención, hasta que nos dimos cuenta que las ordenanzas municipales nos afectan y cierran los negocios en San Juan a las 12 de la noche, etcétera, ¿ves? Pueblo. Wow. Yo creo que las alcaldías es el espacio que quizás se va a tardar un poquito más, porque quizá, y eso anteriormente, hay gente que siempre ha sido PNP, pero siempre ha votado por un alcalde popular, porque ese alcalde le ha parecido que hace su trabajo bien. Exacto. ¿Ves? Y así que no ha visto como esa independencia de criterio en las alcaldías, pero esta vez hay una oferta mucho mayor. Y nosotros también tenemos que reconocer que el partido Proyecto Dignidad es otra instancia que se suma a la variedad de opciones electorales que tiene el pueblo de Puerto Rico. Así que los partidos que anteriormente tenían un control absoluto de las elecciones, que es el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, pues en estas elecciones no la tienen tanto. De hecho, me sugería esa porque a mí me han dicho cuando vi las primarias, muchos no fueron a votar. Eso es correcto. Y eso yo me pregunto, como que hay una baja una baja de electores en el Partido Popular y en el PNP. Han bajado un montón y no sé por qué hubo una controversia en la Comisión Estatal de Elecciones, porque la papeleta donde está el voto adelantado, y yo, pero ¿y este revolú? Los candidatos que tienen 0 votos. ¿Y yo qué pasó aquí? Visto. Sí, exacto. O sea, pero ¿qué es esto? Eso quizás es bueno que haya ocurrido ahora en las primarias, para ver si pueden solucionar los problemas, ¿verdad? Es como un ensayo. ¿Usted cree que eso que pasó puede ser un fraude? O sea, fraude de robar elecciones. Bueno, por ejemplo, es preocupante que se haya ido la electricidad, la luz, ¿verdad? Sí. Eso es bien preocupante. Es preocupante que sin duda aparezcan unos candidatos con 0 votos luego de haber culminado ¿verdad? el conteo de votos, cuando al menos ellos mismos votaron por sí. Exacto, y su familia también. Exacto. Así que eso es sumamente irregular. ¿Qué puede haber ocurrido ahí? Se desaparecieron unas papeletas. No contaron unas papeletas. Se invalidaron por alguna otra razón. Las invalidaron posteriormente. Pues eso levanta muchas dudas y uno debería tener confianza en las instituciones y particularmente en el proceso electoral, porque uno de los derechos fundamentales de cualquier persona es el derecho al voto. Eso es correcto. O sea, la persona tiene derecho a decidir quiénes van a estar ahí decidiendo sobre su futuro. Y son cosas que no es ponerle el nombre a una calle, son cosas que le cambian a uno la vida. Wow. Y que pueden, o sea, como está la situación ahora, pues hemos visto la cantidad de gente que se ha ido del país porque no hay trabajo o porque no tienen servicios de salud o servicios de educación, particularmente educación especial, y no tienen dónde vivir porque los alquileres y las compras de las casas están imposibles. Así que es algo que te afecta tu vida diaria. Eso es así. Usted dijo que anteriormente estuvo en el Partido del Pueblo Trabajador. Sí. ¿Cómo piensa que ha cambiado la mirada del elector a los partidos emergentes y cómo se han transformado esos movimientos políticos? Pues mira, yo diría que es al revés. Que la mirada y la apreciación de los electores ha cambiado en cuanto a los partidos mayoritarios.
Y entonces yo recuerdo que para las elecciones del 2020 todavía había una resistencia a darle la oportunidad a partidos nuevos. Pero en estas elecciones lo que se ve en la calle es todo lo contrario. Ujú. Hay cada vez más gente que está dispuesta a darle la oportunidad a partidos nuevos porque no les queda la menor duda de que las decisiones que se han tomado en las últimas décadas han llevado al país a lo que tenemos ahora mismo, que es un desastre, ¿verdad? ¿Qué habían ahora en estos días? Entre hoy y ayer habían 108,000 personas sin servicio eléctrico. Todo el proceso de privatización ha sido un desastre, un desastre. Y entonces en junio comienza la temporada de huracanes. Ahora, ya empezó. Y con una lluviecita, con una tormenta, no tenemos seguridad de tener servicio eléctrico y eso afecta la vida de la gente, particularmente a las personas con enfermedades y las personas mayores. ¿Usted cree que el contrato de Luma se tiene que cancelar inmediatamente? Sin duda, lo antes posible. O sea, no solamente Luma, el contrato de Genera tiene unos conflictos de interés tan grandes o peores que los del contrato de Luma, porque New Fortress, que es Genera, se está comprando el gas ellos mismos y ellos son los que deciden de dónde despachan el servicio eléctrico. Así que, por supuesto, hay una gran probabilidad de que ellos favorezcan sus intereses, como por ejemplo cuando decidieron que los transformadores, los generadores que operan con gas natural, que los puso FEMA de manera temporera, ellos convencieron a la Autoridad de Energía Eléctrica que los compraran. Uh-huh. Y el contrato para proveerle gas a esos generadores, que ahora no son temporeros, sino permanentes, ¿de quién usted cree que es? De ellos mismos, de New Fortress. Así que es como, usted está muy jovencito para saberlo, pero la gente más mayorcita sabía del personaje de Cuca Gómez, que lo hacía todo. Pues eso mismo es lo que hace Luma y Genera, las dos. Las dos se contratan a ellas mismas y compañías que están relacionadas. De hecho, tenemos que cambiarnos a energía renovable, que es la única forma. Correcto. Y ese es el otro problema. Porque entonces, aunque nosotros tenemos leyes que nos dirigen hacia 100% renovable. Exacto. En el 2050, el proyecto de Genera y el proyecto de Luma es gasificar las centrales, ¿verdad? Wow. Y los generadores, todos, gasificarlos. Y entonces cuando eso ocurre, se atrasa el proceso de la energía renovable. Y sobre eso, hace poco estuve en una conferencia en Hawái, que fue de lo más interesante porque era sobre energía renovable en las islas del Caribe, del Pacífico, etcétera, que son unos escenarios igual que el nuestro. Y en Hawái pusieron una ley para que en el 2045 fueran 100% renovables. Y allí yo creo que el secreto del éxito de incluso sobrepasar lo que ellos tenían para el 2025 fue que ellos no permitieron tener una transición con el gas natural, sino que ellos fueron directamente de los combustibles a solar y a otras, ¿verdad? A otras maneras de generar. Pero, y eso lo hablé yo con un senador que fue quien impulsó esa ley, los intereses del gas se metieron allí fuertemente para evitar que eso ocurriera, pero había la voluntad del pueblo para moverse inmediatamente a renovables. Y ese ha sido el secreto del éxito en Hawái. Por eso es que no hay progreso en Puerto Rico, porque últimamente los senadores están peleando por uno, por el otro, y ahora que dice el gas natural ha sido bien la economía. O sea, de que no hay forma, y de hecho va a seguir aumentando. Pagan campañas políticas. O sea, la gente que tiene que ver con la deuda de Puerto Rico, la gente que tiene que ver con New Fortress y que tiene que ver con las compañías de gas, incluso los consultores de la Junta de Control Fiscal,
donan a los partidos políticos y a los candidatos. Entonces no tienen independencia de criterio. A mí ninguno me dona. Ni que se les ocurra, pues se lo devuelvo. O sea, uno no puede dejarse comprar. Punto. Eso es imposible. Uno está ahí para defender a la gente. Es que a mí me molesta porque, como usted dice, algunos donan. Se supone que no se supone que hay una ley de que eso es, no que es fraude, sino que es ilegal hacer eso. Bueno, por ejemplo, se presentó un proyecto de ley que fue aprobado en ambas cámaras y el gobernador lo vetó para prohibir que los contratistas donaran a los partidos para evitar lo que se conoce como el pay for play, que es malísimo, ¿sabes? Porque uno mira los donativos, le donan, qué sé yo, en varios años $10,000, $12,000, pero tienen contratos de millones de dólares, de millones, así que estos son malísimos negociantes. Si ustedes controlan el Senado y la Cámara de Representantes, el proyecto que fue vetado se va a volver al proyecto. Ahí se supone que si ustedes vuelven a presentar. Se vuelven a presentar, exacto. Proyectos importantes, como por ejemplo el proyecto de legitimación activa ambiental, que se aprobó en ambas cámaras y fue vetado por el gobernador, también sería presentado. Hay un montón de proyectos buenos que tienen tanto la delegación del PIB como la del MBC. De hecho, en junio, usted sabe que estamos en celebración del mes de la comunidad LGBTQ+. Sí. ¿Qué podemos hacer para proteger a la comunidad? Y en esto, porque es que me he visto de que hay mucha discriminación todavía. Ay, bendito. Uno no se lo imaginaría, mira, y en el trabajo, Claro. Estamos en ley, de hecho. Estamos en el 2024. ¿Cómo es eso posible en el siglo XXI? Y de hecho hay un proyecto que fue por el senador independiente, que es el doctor Vargas Vidot, que es el proyecto del Senado 184, que es sobre la prohibición de las terapias de conversión. Hablé de eso esta semana con ese senador y fue vetado por los dos, Cámara y Senado, por el Partido Popular, PNP, Proyecto de Dignidad, pero se supone, oye, mi Partido Popular también apoya a la comunidad. Entonces están como que no entiendo qué vamos a hacer. Yo creo que el proyecto Dignidad es un asunto que cambia el juego. ¿Y sabe por qué? Porque esos partidos, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, le tienen miedo al poder de las iglesias, de algunas iglesias, porque hay iglesias que no discriminan. O sea, uno lo tiene que reconocer. Y uno pensaría que debería ser así, porque si Dios es amor, pues es amor para todo el mundo, no es amor para unos sí y para otros no, ¿verdad? Pero el discurso se ha movido, al igual que en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, incluso en Europa, ha crecido el discurso derechista, el discurso conservador, que entonces pues se monta en un discurso que es discriminatorio. Y eso, o sea, es completamente incorrecto. Fíjese que debe haber los mismos derechos para los religiosos como a las personas de las comunidades. Y las personas no religiosas. Todas las personas tienen que tener los mismos derechos. De hecho, a mí me dijeron, porque es que algunas iglesias, como usted dijo, que hay muchos que no discriminan y otros sí. Por entonces se supone que en la Constitución de Puerto Rico dice que no se puede, ni el Estado ni la iglesia se pueden meter. Eso es correcto. Y entonces todavía se meten. No hay una disposición bien interesante. Es la sección 3 del artículo 2 de la Carta de Derechos. Correcto. Y es lo que tiene que ver con la separación de iglesia y Estado. Correcto. Y son varias cosas. Primero, se prohíbe el establecimiento o la prohibición de la religión por parte del Estado. Correcto. Que es lo que garantiza la libertad de religión, que incluye la libertad de no creer. Y eso se garantiza mediante la separación de iglesia y Estado, que va de los dos lados. La separación de iglesia y Estado lo que establece es que la iglesia no puede meterse en el Estado, pero el Estado tampoco puede meterse en la iglesia. Y yo siempre le he dicho, quieren que, no sé,
algún representante o senador se meta a mirar sus dogmas y a decir, esto está mal, esto hay que eliminarlo de la Biblia. Bueno, va de los dos lados. Exacto. Y asimismo, pues, por ejemplo, la evaluación en el caso de las pensiones de maestros en colegios católicos, que se decidió muy mal, pero se decidió, igual que la del obispo de Arecibo, y el problema que había ahí de denuncias de abuso sexual a menores por parte de curas, se decidió en base a la separación de iglesia y Estado, de que el Estado no podía meterse ahí. Exacto. Y el Estado sí puede meterse en un espacio donde se están cometiendo delitos. Ahí sí. Sí Ahí puede sí, meterse. exacto. Pero ve, pues ahí Pero las pensiones de los maestros de la Iglesia Católica que se fastidiaron. Por eso es que el proyecto del Senado 184 que fue vetado, muchas iglesias no quieren que eso se apruebe. Claro. Porque es que, porque eso no, porque los menores no pueden, óyeme, ok, yo entiendo de que los menores hay que protegerlos por una razón, pero hay estamos en el siglo XXI, estamos en el del siglo XVII. Estamos en la Edad Media. Sí. O sea, hay muchos niños que ya son parte de la comunidad LGBT y lo hay, y existe. Pero entonces, o sea, yo creo que es un desconocimiento muy grande. La gente no sabe lo que es una terapia de conversión. Y la gente tampoco entiende lo que es la identidad de género. Bueno, le tienen... El Proyecto Dignidad revisa, hace como un find ahí en el Word. Si dice género, le votan en contra. Sí, eso es la... Género. O sea, que se ha demonizado esa palabra y eso pues es parte de lo que ocurre ahí, pero hay mucho desconocimiento. Si la gente se sentara a conversar y si vieran la evidencia científica, pues no les quedaría la menor duda de que lo que estamos hablando sobre la identidad de género, sobre la homosexualidad, etcétera, es algo que es normal. ¿Y cuándo se podrá poner el currículo de la perspectiva de género en las escuelas? ¿Cuándo es? Secretaria, ¿para cuándo usted lo va a hacer? Porque es que de hecho, me acuerdo que el otro secretario que iban a poner la perspectiva de género cambió. Y yo, pero... Sí. Bueno, y uno dice, si el problema es la palabra, perspectiva de género, y entonces están hablando de equidad de género, o de un proyecto de educativo de equidad, pues si cumple con el mismo propósito, vamos. Lo importante es que los niños y las niñas tienen que aprender a respetar a los demás. Exacto. Y a entender a los demás, a ser empáticos y a no demonizar a las personas. Por eso como esta educación ahora está horrible aquí. Es terrible. Aunque fíjate, uno ve las generaciones nuevas entienden mucho mejor el asunto. Eso sí, cierto. Yo creo que sí. Hecho, la generación mía todavía no entendía eso. Mi generación ahora, que es generación Z, entiende un poco más y sabe más. De hecho, me acuerdo que en mis redes sociales vi un estado científico en la tabla de que no mucho menos, sino mucha juventud no cree en la religión. Y eso es porque algo piensan que ok, tú puedes creer lo que tú quieras, porque se tiene que respetar a las personas. Tú crees lo que tú creas. Pero yo pienso que, y me da mucha, no es que felicidad, sino como que es muy importante de que estos jóvenes ahora no creen en nada, ni en Dios, ni en nada de generación. Óyeme, como que la generación está cambiando mucho más ahora. Bueno, yo creo que cuando uno es joven, de todas maneras, uno siempre está retando la autoridad. Esa es una de las cosas, eso es parte de la rebeldía de la adolescencia. Y uno está cuestionando. No le va a funcionar a una persona que le digan, esto es así porque yo lo digo, y lo tienes que creer por fe, o lo que sea. Hay un cuestionamiento, y por eso es que quizá algunos espacios, no todos, vuelvo e insisto, algunos espacios que se han mantenido sin actualización, pues entonces no son interesantes para los jóvenes.
Pero hay muchos jóvenes que son creyentes y hay jóvenes que son conservadores. Correcto. Y hay jóvenes que a través de su vida cambian también. O sea, lo importante es que la gente tenga libertad para buscar información, para entender qué es lo que le están diciendo, para saber qué cosa es más afín con uno. Y eso es lo importante. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se puso de moda el asunto de los decretos de ayuno y oración, que nosotros trabajamos mucho eso con humanistas seculares. Pues yo recuerdo haber estado en una manifestación en la plaza pública de Humacao, donde el pastor dijo que las protestas en la universidad estaban mal y que el único libro que había que leer era la Biblia. Y dije, ¿cómo que el único libro? ¿Sé cuántos libros buenísimos hay de todo? Exacto. ¿Cómo que el único libro que hay que leer es la Biblia? Ay, Dios Y mío. entonces, pues eso es terrible. Y si eso es lo que están diciendo, pues no en balde hay gente que dice, no, yo para allá no voy. Exacto. De hecho, yo quería decirle que, ¿qué le diría a la juventud de hoy en día, ahora que son las elecciones? ¿Qué les diría a la juventud ahora que todavía tienen miedo de votar y no saben por quién votar? Pues mira, la juventud tiene que saber una cosa, que la política sí le afecta a uno. Y le afecta a la vida y le va a dar, dependiendo de quiénes ustedes elijan, van a tener mayores o menores posibilidades de triunfar en sus estudios, en su vida personal, en su salud incluso. Y que tienen que interesarse en la política. Tienen que interesarse en la política porque la política se va a interesar en ustedes. La política va a llegar a ustedes. Si se pone, por ejemplo, ese cargo permanente en la electricidad, en el momento en que ustedes vayan a alquilar un apartamento o a tener su casa, van a pagar la luz y van a tener ese cargo fijo por 35 años. Y eso les va a tocar. Así que por su interés y por el conocimiento que tiene la juventud sabe que hay muchas posibilidades para el país y que se hacen otras cosas distintas en otros países, ¿por qué no las podemos hacer en Puerto Rico? Pues este es el momento, en estas elecciones es el momento de apostar a un cambio, de no seguir con lo mismo. Y en la juventud está ese deseo de cambio, que también está en las personas mayores. O sea, las personas mayores que tradicionalmente votaron por unos partidos ya no están tan atadas a esos partidos. El Partido Popular no es el partido de Muñoz Marín y el Partido Nuevo Progresista no es el partido de Luisa Ferré. Son otras cosas, son unas máquinas de corrupción. Y hay que cambiar, hay que votar por gente que sea honesta, que no se deje comprar. Eso es bien importante, que no se deje comprar y que defienda al país y que proponga otras cosas nuevas. De hecho, ahora mismo Bad Bunny acaba de publicar que saquen la tarjeta y perren. Como que, oye, este Bad Bunny como que está decidiendo de que voten a las elecciones ahora. Sí, fíjate, eso es una buena iniciativa porque él se ha preocupado por el país, se ha preocupado por la situación del país. Y eso es magnífico, que tiene una plataforma que sigue mucha gente, no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? En todo el mundo, y que utilice esa plataforma para llamar a la participación en las elecciones. Es bien importante y pues nosotros estamos encantados en que haya esa iniciativa y que sigan surgiendo muchas iniciativas más, porque hay que cambiar eso de que no voy a votar. No, ya votar es algo chévere, es cool, tú sabes. Le quiero preguntar una última pregunta. Yo tengo amistades mexicanas allá en México. Y me han dicho que en México es una ciudad bien liberal. Obviamente apoyan a la comunidad LGBTQ+, apoyan a todo. Y entonces en Puerto Rico somos socialistas. O sea, podemos ser... O sea, que lo que me preocupa es que Puerto Rico no es capaz de aceptar a las personas. Si usted como movimiento gana las elecciones,
podemos tratar de que apoyemos más a la comunidad para que se sienta más segura en Puerto Rico. Sin duda, fíjate, y algo que podríamos intentar es hablar con esos sectores religiosos que yo estoy convencida que no saben que el discrimen es por desconocimiento. Uh-huh. Y cuando uno se sienta a hablar con las personas, yo creo que hablando uno se entiende. Y ese diálogo hay que promoverlo. Hay que promover esa discusión para que no haya esa discriminación. Fíjese que, por ejemplo, mi experiencia en la legislatura con Lizy Burgos, que representa uh-huh. al Proyecto Dignidad. Ayer, lamentablemente, y me parece que fue una politiquería, el representante Joel Sánchez, que es de Cabo Rojo, uh-huh. hace una felicitación a las personas que están distinguidas en la parada gay de Orgullo Gay en Boquerón, ¿verdad? Uh-huh. Y las demás delegaciones, todas, nos unimos a esa felicitaciones. Y Lizy Burgos cogió un turno para decir que quedara claro que ella y su delegación no se unían a esas felicitaciones. Y entonces, pues eso es bien lamentable, que una persona, mira, si felicitan a un pastor o un religioso, a menos que yo sepa que es un abusador, exacto, o una cosa así, yo no tengo problema con que lo feliciten. ¿Por qué yo voy a oponerme o voy a decir que yo me retiro de esa moción de felicitación? Pues eso es una intransigencia y eso es desconocimiento o politiquería. Puede haber todas las cosas. Y Puerto Rico, pues yo siempre he hablado con personas, quizás en los círculos donde uno se mueve, no ve eso tan de cerca. Pero otras personas pues me dicen, Puerto Rico es un país bien conservador. Eso es así. Y podría ser que sí, pero hay mucha gente que no es conservadora y que está bien al día en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. Uh-huh. Eso es lo que nosotros deberíamos promover en las escuelas y en todos los espacios, que haya conocimiento de los derechos humanos de todas las personas y que se respeten y sean efectivos. De hecho, Lizy, mira, a mí me mata con Lizy Burgos y la otra Bebe. Ajá, Rodríguez Bebe. La última vez que proporcionó un proyecto sobre discriminación a la comunidad, hubo proyectos que doy gracias que lo derrotaron, obviamente, porque es inconstitucional, porque la Constitución lo dice. Y yo, pero es en serio, no pueden hacer otra cosa más que... Mira, eso es lo que yo decía. Yo entiendo. Nadie puede gobernar con aborto, derechos de la comunidad, ni droga. Exacto. Nadie puede gobernar con eso. ¿Cuál es el plan económico? ¿Cuál es el plan de desarrollo social? ¿Cómo vamos a mejorar la educación, exacto, la salud, eso? Pues ellos lo que han hecho es eso. Aborto, quejarse de la comunidad LGBT y también oponerse a cualquier proyecto que tenga que ver con la legalización de la marihuana o lo que fuera, tú sabes. Y entonces, así no se puede gobernar. No se puede gobernar con eso. Eso no es un proyecto político. Yeah. Es un proyecto recalcitrante que viene de la derecha de los Estados Unidos, pero que también tiene que ver con Latinoamérica. Aquí Joan Rodríguez Bebe trajo al AGE, que eso es un derechista fascista. O sea, ¿cómo es posible que estén trayendo a esa gente? Y que Fortuño, que es otro derechista, también esté endosando a Joan Rodríguez Bebe. ¿Pero dónde se ha visto eso? Eso es una cosa increíble. Cuando son gente que podría imponer unas políticas que restrinjan la libertad, no solamente de la comunidad LGBT, la libertad de usted y mía, de la gente que nos está escuchando. Uh-huh. Y nuestras libertades están en peligro con ese partido. Eso es así. Bueno, le doy las gracias a Mariana Nogales, candidata a la reelección a la Cámara de Representantes por Acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana, por estar con nosotros. Gracias, representante. Muchas gracias a ti, Yadiel, y siempre a la orden. Esperemos que la juventud de hoy en día entienda y voten, no se dejen llevar. Así que nos vemos en la próxima.